Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. En medio de este mundo digital en el que nos agitamos constantemente, ¿cuáles podrían ser esas herramientas para combatir la desinformación? ¿Cómo poder identificar en algún momento cuando una noticia es falsa y qué consecuencias puede tener ese impacto en la opinión pública? Hoy vamos a hablar con una experta internacional sobre este tema. Sandra Crucianelli es nuestra invitada de hoy. Ella es considerada como una de las más importantes maestras del periodismo en América Latina y es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Sandra, qué gusto tenerte acá con nosotros en Panamá. No es la primera vez que visitas Panamá, es un país que creo te ha agradado mucho, pero a lo mejor arranquemos por aquí. Eres una especialista en periodismo digital de investigación, también en periodismo de datos, que creo que es lo que en este momento está dando de qué hablar, y lo hablo a nivel de investigación, a nivel de contenido responsable y a nivel de esta profesión que nos une para poder brindar una información veraz e importante a nuestras audiencias. Ahora, voy a arrancar por aquí. Sandra estudió bioquímica. ¿Cómo una bioquímica termina siendo una periodista? Hombre, una maestra en América Latina, hay que decirlo. Bienvenida, gracias, Sandra, a Panamá. Gracias, Dorcas, por la invitación. Gracias, colega. Bueno, fue muy extraño lo que ocurrió en mi caso. Yo vivo en una ciudad al sur de Buenos Aires. Bahía Blanca. Bahía Blanca, unos 800 kilómetros al sur. Y en ese momento, en los fines de los años 70, cuando yo egresé del colegio secundario, la carrera de periodismo no existía. En la universidad local no estaba esa posibilidad. Ir a estudiar a Buenos Aires era por un lado muy caro, pero también muy peligroso porque eran tiempos de la dictadura, la última dictadura militar. Así que muchos periodistas de mi generación estudiaron otras cosas, algunos se recibieron de abogados, otros estudiaron medicina. Y bueno, yo busqué dentro de lo que había, la oferta educativa que había en la ciudad en la que vivo, y me gustaba investigar, descubrir cosas. Siempre me gustó, en ese momento pensé que era la ciencia la que me iba a atrapar, y estudié bioquímica porque tenía un poco de matemática, un poco de física, un poco de química, un poco de biología, y dije, esto me va a servir para ser una buena científica investigadora, descubrir cosas. Lo que pasa es que yo vengo de una familia muy humilde, había que trabajar para poder sostener los estudios, y comencé a trabajar en un medio de comunicación que en ese momento se llamaba La Nueva Provincia. Y allí, en el medio del proceso, me enamoré del periodismo, dejé la bioquímica y aquí estoy, claro, 44 años después. ¡Wow! Sí. Y creo que es importante destacarlo porque creo que dos premios te atrapan todavía más. Uno que tenía que ver con discapacitados, me parece. Claro, fue el premio de la CIP. Tuve dos premios, uno en el año 1989 y uno en el año 1991. Uno justamente por barreras arquitectónicas, haciendo un trabajo de campo, demostrando cómo las barreras arquitectónicas pueden impedir la libre circulación de las personas con necesidades especiales. Y después un trabajo sobre contaminación ambiental en el 91, sobre el agua. Recibió un premio también. Sí, fueron dos trabajos que me dieron mucho impulso porque allí pude conocer a muchas personas que me ayudaron mucho en el resto de mi carrera. Claro, yo creo que ese punto es importante para conocer un poco dónde nace. El inicio es fundamental en la vida de todo ser humano. Dicho esto, Sandra, tenemos que expresar también que Fundación Medcon, con el apoyo del CELAP, del Centro Latinoamericano de Periodismo, le permite a Sandra estar acá con nosotros. Y específicamente porque la Fundación Medcon empezó el año pasado a desarrollar los encuentros Medcon, específicamente el proyecto más importante enmarcado específicamente en nuestros pilares de acción: periodismo de calidad y ciudadanía responsable. Y en base a eso has tenido la oportunidad de conversar también con estudiantes, nuestro relevo generacional, hablando de estos temas tan importantes y de estos compromisos que me parece que son muy importantes. Ahora, arrancábamos en la introducción hablando un poco sobre esto, desinformación. Tener este aparatito en las manos, recibiendo contenido de todos lados, tentados a darle un like, tentados a compartir esa información. ¿Qué herramientas, Sandra, por tu experiencia como experta en esta materia, necesitamos para combatir la desinformación? Arranquemos por allí. La primera, que es algo muy sencillo, es la observación. A ver, hay mucha maldad circulando por las redes sociales. Hay mucha gente dispuesta a hacer daño en las redes sociales. Lo hacen a sabiendas que están produciendo un daño.
Esto se vio durante la pandemia de manera muy aguda, tratando de convencer a la gente de que las vacunas no eran la solución o proponiendo remedios que no tenían ningún basamento científico. Entonces, lo primero que una persona, cuando un contenido le llama la atención, debe hacer es analizar el perfil, a ver quién está diciendo esto, cómo se llama la persona que está difundiendo esto. ¿Es una persona de carne y hueso? ¿Es un perfil real? ¿Tiene un nombre, un apellido? ¿La foto se condice con la foto de una persona? Siempre digo que lo más sencillo y lo más rápido en términos de comunicación es googlearlo, es colocar ese nombre en el buscador de Google y ver a ver si se trata de una persona real o no. La mayor parte de las descalificaciones, de las desinformaciones, de las falsedades, de los discursos del odio, de las demonizaciones que se hacen de muchas personas, en especial de los periodistas, provienen de anónimos, personas anónimas que no sabemos quiénes son, por lo tanto no conviene interactuar con ellas. Yo no aconsejo nunca interactuar con el acosador, interactuar con la persona que nos está proporcionando una información falsa, simplemente denunciar el caso y bloquearlo en caso de que sea necesario, de acuerdo a las circunstancias, y cortar de ese modo la comunicación con alguien que evidentemente quiere perjudicarnos. Claro, las diferencias entre, por ejemplo, falsedades y desinformación. Es muy interesante tu pregunta, porque sí hay diferencias. La desinformación en realidad tiene la intención de hacer daño. Es decir, la persona que está montando un operativo de desinformación es consciente del daño que está produciendo, es consciente que la información que está produciendo es falsa, es consciente en todo momento del daño potencial que puede llegar a ser. Las falsedades no tienen la intención del daño. Es cuando uno está en su casa mirando el celular y de repente comparte algo sin saber que eso es falso. Entonces no hay intención de desinformar y no hay intención de causar daño en la falsedad. Esa es la gran diferencia que hay, la intención. Claro, vamos a hablar, porque vamos a ir a la primera pausa sobre esto, y yo creo que este tema es importante, los discursos de odio. Yo creo que a veces este tema de tolerancia en las redes sociales desaparece totalmente. ¿Cómo enfrentar los discursos de odio? Creo que este es un tema también muy importante, pero lo vamos a ver, Sandra, apenas retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Hablando de este tema tan importante, Sandra, desinformación, falsedades, pero este tema también yo creo que ha marcado mucho el tema de las redes sociales, discursos de odio. ¿Cómo se enfrenta esto? Ay, es una muy buena pregunta que tiene muchas respuestas porque es difícil, depende de cada situación. Hoy día hay una gran violencia en las redes sociales. Muchos grupos de personas, en especial los comunicadores, los periodistas, estamos siendo objetos de campaña de desprestigio. Muchos ataques muy en este serias. sentido, Hay mucho ataque a la prensa. En mi país, Argentina, hoy estamos viviendo eso. No es algo nuevo, es algo que comenzó hace muchos años, pero ha ido acrecentando con el paso del tiempo. Han ido aumentando exponencialmente en cantidad y en calidad y en la gravedad de los agravios que sufrimos los periodistas solo por pensar diferente de un grupo de personas, puede ser el oficialismo, puede ser la oposición. Entonces, si uno expresa una opinión, hay una avalancha de bots, que son mensajes automatizados, o de trolls, que son personas que están en los call centers dispuestos a destruirte, dispuestos a hacer daño. Y se meten contigo, se meten con tu familia y realmente pueden causar un daño mayor. Hay muchas estrategias, además de la denuncia. La última, en el último caso, sería la denuncia penal, ¿no? La denuncia ante los tribunales, si el agravio es muy profundo. Yo siempre digo, como mencioné en el bloque anterior, que no hay que establecer un contacto con el acosador, que es mejor obtener una captura de pantalla de eso que se está diciendo de nosotros, denunciar eso ante las redes sociales, tanto Facebook como X, antes Twitter, también Instagram, tienen términos y condiciones en las que expresamente está prohibido difamar, segregar, insultar a personas
por su pensamiento, por su religión, por su condición sexual o lo que sea. Sandra, permíteme, porque a veces yo veo esto en las redes sociales. Alguien insulta y lo que hace la persona es que lo retuitea, lo coloca y dice, esta persona me está insultando y está diciendo esto. O sea, no sé, eso, creo que al final del camino seguimos divulgando, compartiendo algo que no deberíamos hacer. Exacto, están haciendo más grande la bola de nieve. Lo que hay que hacer no es contestar sobre el mismo posteo, ni es compartir ese posteo y mostrar ese posteo a través de compartir. Hay que tomar una captura de pantalla de modo tal de no reproducir nuevamente el link en el cual se aloja ese insulto. Esa puede ser una estrategia, dependiendo de si el insulto. Otra estrategia es ignorar, denunciar, que es lo que hago yo personalmente. Es decir, muchos tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como nos presentamos en las redes sociales. Yo me presento como periodista, si no estoy ahí para opinar sobre todo, para opinar sobre qué tan buena es una película o que también canta un artista, vengo a informar y lo que hago es básicamente informar. Lo otro sería la excepción. Ahora, hay una decisión personal que tomar cuando nos están agrediendo. Uno puede decidir no contestar, puede decidir contestar en un marco de respeto, o puede decidir denunciarlo. Yo prefiero la denuncia ante las redes sociales para que esa cuenta tenga el castigo que prevén las leyes, los términos y condiciones de las redes sociales, y finalmente bloquear a esas personas. No hay que permitir que nos falten el respeto. Yo por lo menos no lo permito y ninguno de nosotros debería permitirlo. Claro, y yo creo que hay un punto importante. Esto por un lado, porque es que aquí hay un mundo digital interesante por descubrir. Con la inteligencia artificial, ¿cuán difícil se torna? Nosotros acabamos de pasar unas elecciones, una campaña donde hubo de todo esto y a los noticieros traíamos expertos para que pudiesen brindar un poco de luces de qué cosa, hasta qué punto era cierta o cómo poder identificar ese tipo de situaciones también. Bueno, lo único que ha logrado este avance en la tecnología es que los periodistas seamos cada vez más reticentes a dar el like o a compartir. Nos hemos puesto un poco más conservador y yo me he puesto un poco más conservadora y ante la duda prefiero no compartir, no retuitear, no repostear. Bueno, hablo de Twitter, es X ahora, pero prefiero ser más conservadora. Ahora bien, hay herramientas digitales que permiten detectar fotos falsas. Son sofisticadas estas herramientas, muchas son herramientas de pago, pero estimo que en los próximos 4 o 5 años ya va a haber una mayor cantidad de herramientas digitales de modo gratuito que nos permitan identificar si una imagen o una voz han sido alteradas o han sido falsificadas. Hay algunas herramientas hoy, no son de la mejor calidad todas, pero lo único que nos queda en este escenario tan incierto es tener un grupo de respaldo de colegas, mantener comunicación con el resto de los colegas, no compartir si le toca a la familia, no compartir si desconfía. Hay que desconfiar de los anónimos, hay que desconfiar cuando las personas escriben con mayúscula, hay que desconfiar cuando el posteo tiene faltas de ortografía, hay que desconfiar cuando una imagen parece demasiado increíble para ser real. O sea, desconfío. De hecho, hay proyectos de desinformación que se llaman proyectos desconfío, porque justamente en la desconfianza radica uno de los pilares para evitar un mal mayor. Bueno, yo creo que son temas muy importantes. Vamos a ir a la siguiente pausa. Me gustaría conocer si tienes algunas anécdotas puntuales de cosas o que has vivido o que te han contado. Yo creo que estos temas son relevantes, son importantes porque solamente la vivencia nos ayuda a poder tener un poco de cuidado. Y también estos pasos para verificar, si pudiéramos de repente compartirlos de una manera muy general también, porque sí, bien lo dice, hay herramientas, bueno, algunas hay que pagar, pero yo creo que por el bienestar habría que hacerlo para evitar este tipo de consecuencias que a veces sabemos por dónde comienzan, pero no sabemos por dónde terminan. Yo creo que este aspecto es muy importante. Vamos a la pausa, Sandra, será muy breve y retornamos con más. Este tema tan importante, desinformación en redes sociales, noticias falsas, cómo combatirlas y también su impacto en la opinión pública. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Sandra,
Hemos hablado mucho de desinformación, noticias falsas, pero en tu experiencia, ¿te ha tocado ver sobre todo las consecuencias de repente retuitear algo, tener una información no confirmada? Porque a veces estas cosas pasan al calor de una situación, un momento por el que estemos atravesando y ocurren al final del camino. ¿Has logrado tener algún tipo de experiencias en este sentido? Ay, sí, claro, creo que muchos de nosotros en alguna ocasión hemos sido víctimas de esto. Hace algunos años, a través de YouTube, me llega un video en el que se ve a un niño sirio tratando de rescatar en un escenario bélico a su hermanita, y el niño es finalmente asesinado. Yo me sentí muy tocada por esa situación, no solamente porque mi abuelo era sirio, nacido en Damasco, entonces me conmovió mucho y automáticamente compartí. Y a las pocas horas me enteré que era una ficción, que la historia no era verídica, que un grupo de cineastas había montado esta ficción haciéndonos creer que había un niño héroe sirio, con la excusa de poner el tema de la guerra, que en ese momento había, sobre el tapete. Me pareció un argumento muy bajo. Yo me vi obligada a pedir disculpas y a reconocer que me había equivocado. No hay peor cosa para un periodista, bueno, para todo el mundo, ¿no? Reconocer que es difícil reconocer que uno se ha equivocado. Claro. Para un periodista mucho más, pero yo reconocí que me equivoqué, pedí disculpas a la audiencia y desde ese día juré y perjuré que no me iba a pasar nuevamente y que iba a tratar de verificar, hacer los esfuerzos posibles antes de retuitear. Soy muy conservadora con el like y con el retuiteo. No soy una persona que esté todo el tiempo compartiendo y reposteando, a menos que las fuentes sean muy confiables. Y aquí hay sí un parámetro a tener en cuenta. Lo más importante de nuestra presencia en las redes sociales, primero es la forma en la que nos presentamos. ¿Por qué estamos ahí? ¿Para qué? Yo particularmente en X estoy para informar. Eso queda claro en mi perfil. Cuando una persona entra y ve cómo me presento ante la sociedad, me presento como una periodista. No hay dudas que soy yo y que estoy ahí para informar. Lo otro es que depende mucho de a quién seguimos. No es tan importante quién nos siguen. Ese punto es importante, ¿eh? Es claro, a quién seguimos. Si yo sigo medios de comunicación, personas de carne y hueso, probablemente las sugerencias de la red social en mi línea de tiempo van a tener relación con las personas, los sujetos o las entidades que yo sigo. Ahora, si empiezo a seguir personajes anónimos y empiezo a seguir sujetos de la desinformación y personas que no sé quiénes son, por ejemplo, las que no tienen una foto en su perfil, las que no se llaman Juan Pedro López, sino que se llaman el Mago de Oz o Pajarita de Celofán o lo que fuera. Bueno, en ese caso, como yo no sé quién está detrás de ese perfil, yo no sigo, porque creo que hay que dar la cara. Creo que hay que participar con nuestros nombres verdaderos y hacernos cargo de lo que pensamos. Creo en esa comunicación, cara a cara. Yo no puedo ponerme a discutir con un anónimo. No respondo preguntas de anónimo. Muchas veces me preguntan, ¿y vos qué hiciste tal cosa? Si veo que es un anónimo, no respondo. Porque no hay una relación justa entre vos que tenés, uno que tiene un nombre, un apellido, un rostro, y una persona que es completamente no es anónima. No hay una comunicación posible entre dos partes que no se sientan en plano de igualdad, desde el punto de vista de la identidad. Por lo tanto, personas, señoras y señores, a identificarse como corresponde y en momento de dar la cara. Y no, en la medida que nadie siga a estas personas anónimas, el fenómeno de la desinformación va a ir decreciendo. Claro, yo creo que esto responde a esta pregunta, ¿cómo ayudar a que nuestras audiencias estén mejor informadas? Ahí es donde está ese tema de la responsabilidad de qué comparto, qué no comparto, cómo verifico realmente la información. Hay que ignorarlos. Claro. Hay que ignorarlos. Muchas veces se comete el error de exponerlos y al exponerlos crece el interés por saber qué dicen,
me parece que la mejor estrategia es ignorarlos. En la medida que no tengan impacto, que lo que hagan no tengan impacto, van a desaparecer. Pero hay un esfuerzo enorme que tenemos que poner por ignorarlos, porque muchas veces eso conspira con nuestra propia curiosidad. Queremos saber qué dicen o queremos saber qué hacen. Reconozco que es incómoda la posición, pero es lo mejor para que nuestros hijos también reciban comunidades informadas de manera más seria. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que todos estos aspectos, experiencia, conocimiento que has compartido, es importante por ese gusanito de la curiosidad o la tentación de querer apretar ese corazoncito o compartir esa información. Yo creo que la responsabilidad en redes sociales es muy importante y el impacto que eso puede generar. Siempre he dicho, cuando se derrama el vaso es difícil recogerlo. No, no se puede recoger al final del camino y el impacto puede ser muy grande. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este tema, el tema de la desinformación, el tema de las noticias falsas, cómo poder verificar y utilizar un poco de tiempo, ser algo responsable, porque yo creo que esto tiene que multiplicarse, tiene que irse masificando este tema de la responsabilidad en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos por la invitación. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañas, Ojalá, Sandra. gracias. Esto ha sido Cara a Cara.